Es imputable. Eso significa que comprendía la criminalidad del acto al momento y dirigía sus acciones. Es imputable. Está con nosotros Raúl Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor, ¿cómo está? Venir, No, gracias por la invitación. Bueno, análisis previos de todo esto que... Bueno, realmente estaba viendo el informe muy completo. Bueno, era la expectativa que teníamos nosotros, que afortunadamente ha sido bastante rápido, ¿no? Yo pensé que a lo mejor iba a demorar unos días más esto. La expectativa, insisto, que teníamos era, para elucidar esta cuestión, pasar por las pericias psicológicas y psiquiátricas que, bueno, ya en el día de hoy tienen dictamen y claramente está indicando, como decía el graf de ustedes, que comprende la criminalidad de los hechos y tiene la capacidad de dirigir sus acciones. Por lo tanto, claramente el individuo es imputable y va a tener que enfrentar seguramente en un juicio oral o varios, porque hay algunos hechos que se están describiendo y que están apareciendo ocurridos en la provincia de Buenos Aires, que entiendo que responden a jurisdicciones distintas. Va a tener que enfrentar a un juicio oral por el homicidio aquí y seguramente por estos hechos en la provincia de Buenos Aires. Esta pericia también determinó, la última, la psicológica, determinó que es misógino. Claro, la palabra concreta que utilizan los peritos es animadversión hacia las mujeres, y lo hemos descrito acá, invitados en otro programa. Hemos estado un par de días atrás con Guillermo Favale y con Mauro Zeta, y nosotros utilizamos la palabra misógino, que es la que describe a determinados individuos que tienen, a ver, para que se comprenda, una especie de odio visceral hacia las mujeres. Pero no es... ¿Y eso por qué? Bueno, ahí seguramente habrá que explorar en su historia. Porque no es una cuestión de machismo, es otra cosa. Responde a complicadas motivaciones internas, esto no hay duda. Yo por eso comparé con el caso del triple crimen de Chipolletti, donde que suponemos que es el autor, que está cumpliendo una pena privativa de libertad en la Unidad Federal 9 de Neuquén. Tiene a su vez otros dos hechos más, donde una chica resulta muerta y otra resulta perjudicada de por vida, utilizando la misma arma, un revólver de calibre 22. Esto demuestra claramente en ese individuo que tiene un odio visceral hacia la mujer. Eso es misoginia. Investigando mucho más, los psiquiatras forenses llegan a determinar el porqué, que es un serio problema en su historia, que obviamente, como es una cosa privada, no la voy a decir públicamente, ¿no? Con que sea la posibilidad de que sea un psicópata o no. Este individuo, o es indistinto. Este individuo, no, a ver. O no está relacionado, quiero decir. Podríamos tener a un individuo que no comprenda la criminalidad del acto. Un psicópata sí comprende. Un psicópata sí comprende y sí dirige. Un psicópata es lo que hoy llaman los expertos un trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo al DSM-4. Un tipo malo. Y además planifica la maldad. Una mala persona. Un tipo malo. Planifica la maldad. Ahí cuando hablamos de perversión. Claro. Cuando estamos hablando de este tipo de trastornos es cuando se habla de perversión, ¿verdad? Pero podría un psicótico también tener determinados comportamientos... Que sí, un psicótico es un loco. Sí, un individuo que no comprende, una la criminalidad de sus actos, pero puede tener un delirio alucinatorio. No quiero avanzar mucho más porque yo soy criminalista y no psiquiatra, ¿no? Pese a que tengo formación en ese sentido, no quisiera invadir incumbencias profesionales que no me corresponden, ¿no? Pero la experiencia en la investigación de los hechos criminales, esto es lo que nos indica. ¿Este es un típico delincuente o asesino serial? Vamos a llamarlo, si le parece, doctor, un criminal de comportamiento sistemático. Porque si hablamos de homicida o asesino, estamos hablando de individuo que mata a repetición. Pero este individuo tiene una serie de conductas hacia mujeres que se dan con diferente gravedad. A ver, tenemos dos chicas que han sido lesionadas, por ejemplo. Alguien comentó que él iba como practicando con sus víctimas, hasta que llegó a Nicole y ahí provocó la muerte. Es que ya venía practicando. Esto es posible, pero hay hechos que son posteriores al de Nicole. Y donde la violencia no estuvo tan manifiesta, o no fue tan exacerbada como el de Nicole. Este caso, uno por ahí lo conoce más que nada por película, por ahí el televidente recuerda casos de psicópatas que terminan siendo seriales. Cada vez elaboran más el crimen, cada vez son más violentos y más,
O sea, van subiendo en una escala de gravedad. Sí, y más efectivo el crimen. Este al revés. Sí, pero esto no es necesario. A ver, nosotros cuando hablamos de serialidad criminal tenemos un poquito instalada la versión hollywoodense. Por eso de lo que, pregunto, ¿no? claro, de que el criminal tiene que utilizar una soga marca Acme, por ejemplo. Sí. O Esto no Jack es así. el Destripador. O que Jack el tenía una Destripador, forma- que tiene un mecanismo Claro. de muerte de las prostitutas en Whitechapel en Exactamente. 1888, que hemos estudiado muchísimo, inclusive yo hablé de él Sí. en 2 de mis libros, ¿no? A ver, criminal de comportamiento sistemático es una vocación por cometer una determinada actividad criminal. Puede ser un violador también, o Sí. sea, un agresor sexual. Este individuo pareciera que el sexo no forma No le parte, importaba. no forma parte de su ritual. Sí, el sexo de la víctima. No solo el sexo, La condición... por eso que se ha pedido también, probablemente no lo sea, pero se ha pedido también que se compare el perfil genético con el aparecido en la escena del crimen de la chica de Tierra del Fuego, Sí. de Río Grande, María Elena Rago. ¿Por qué? Porque se ve el mismo tipo de comportamiento. El mismo patrón. ¿verdad? Exactamente, que en el caso de Marianela se dan en varias circunstancias. Y en todos los casos, las víctimas físicamente son parecidas. O sea, hay un disparador para este individuo y es una mujer que tiene determinadas Él características las busca físicas. de determinada manera. Y Las con busca distintas- o la encuentra en un determinado con la momento. pero con la misma característica. Exactamente. Las ve Y las víctimas, o casi víctimas, que han aparecido en su medio geográfico. Cerca de la zona de la casa de la abuela, de su casa, de la casa Bueno, del papá, en la zona... Los patrones del FBI indican que las primeras víctimas de este tipo de criminales siempre hay que buscarlas cerca de la en casa. su medio. Pero Siempre. este es al revés. Son las últimas. Claro, claro. Porque Pero la primera de por la eso saga estoy que conocemos hablando- hasta ahora, por tenemos eso- la información todavía, faltan están apareciendo- casos, están apareciendo Vos otras. pero- fíjate, Paulo, que en la primera semana aparecieron 2 víctimas, ya ahora hay 4. Sí. Y tal vez aparezcan muchas Sí, más. sí, ¿verdad? totalmente, pero la primera que tenemos, confirmada que es víctima de él, es la más brutal. Y lejos de su casa, más cerca de su lugar de trabajo. Las últimas víctimas, menos grave, porque no las mató, menos grave, Yo te decía, y claro. cerca de la casa, al revés. Bueno, pero a ver, indica la tipicidad de este individuo. Nosotros cuando hablamos de un crimen, y esto se hizo bastante conocido con el caso de Ángeles Rawson, estudiamos si un criminal es organizado o desorganizado. Esto es un determinado patrón de conducta que es lo que le va a marcar a los investigadores el perfil y a quién deben buscar o las características, especialmente Bien. de tipo intelectuales, de si es conocedor o no conocedor del lugar, cuál es su comportamiento, si es un individuo que tiene formación que le permite eliminar la evidencia forense o no. Este en particular es totalmente atípico. Por eso yo te decía, es común que este tipo de individuos, por ejemplo, lo desorganizado, la primera víctima, hay que buscarla en su medio. Y probablemente sea conocida. O probablemente puede ser hasta familiar. Esto es lo que indican los patrones del FBI. Ahora, que son obviamente a los que seguimos nosotros por ser la mayor autoridad, la unidad Sí. de ciencias de la conducta de Cuántico, ser la mayor autoridad a nivel internacional y la que seguimos nosotros aquí en Argentina. Hablaba de organizado y desorganizado. Este individuo es totalmente mixto. Porque, a ver, selecciona a su víctima, característica de organizado, pero abandona el cadáver o a su víctima, no cadáver, que tiene sobrevida, en el lugar de ataque. No elimina la evidencia forense, característica del desorganizado, Sí. pero acecha, característica del organizado. Es absolutamente mixto. Además deja rastros, porque él se limpió Por la eso- mano con, por eso. dejó Ahí su la ADN evidencia por todos forense. lados, claro. Eso habla de un criminal desorganizado, comportamiento Desorganizado, pero la tiene cosas selección de la organizado. víctima, el acecho, es del organizado. O sea, tiene que ser esta víctima, no una, y es más, presentan unas determinadas características. Entonces, realmente la perfilación es muy confusa, porque nunca son totalmente organizados o totalmente desorganizados, pero siempre en el perfil tenemos un porcentaje que nos va a llevar a un otro lado. En este caso, Sí. se dan los dos perfiles al mismo tiempo, lo que es una curiosidad. ¿Y el caso Noelia?
El otro caso de la otra chiquita, caso, con otro Lucas. El caso Noelia, sí. Yo creo que es un hecho, sí, Lucas, Adrián Luque. El caso Lucas, de este otro Lucas, a mí me da la sensación de que es un hecho que se ha precipitado. Lo que habrá que ver, por ahora, la hipótesis de trabajo del fiscal, entiendo que es o bien la de un homicidio en ocasión de robo o la de un homicidio crímenes causa, porque hay un delito contra la propiedad de por medio que queda acreditado por la falta del celular. Para robarle el celular, la mata. Claro, pero para ocultar ese delito. Claro, en este tipo de criminales, muchas veces, hago una abstracción un minuto del caso de Noelia Krapp, existe lo que se llama el utilitarismo criminal. ¿Qué es el utilitarismo criminal? El delincuente comete un determinado delito que es su central. Por ejemplo, insisto, hago una abstracción, es un agresor sexual. Entonces va a seleccionar o no a su víctima porque le puede aparecer de manera espontánea, el individuo tiene ausencia de seguridad, se siente abrigado en el lugar donde se encuentra, ataca a su víctima. ¿Correcto? Subsidiariamente, el central de él ha sido ese, cometer el delito contra la integridad sexual, pero a lo mejor comete un delito contra la propiedad. A eso se lo llama utilitarismo criminal. La inversa. Es un delincuente contra la propiedad, asalta, un asalto a mano armada en una casa, pero hay una mujer. Aprovecha para violar. Producto de su personalidad que le ha hecho apropiarse del lugar, las personas y las cosas, le ha permitido tener ese dominio, viola. Claro. Bueno, esta es una de las características que suelen tener estos individuos. Entonces, aquí todavía es prematuro, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista criminológico, saber cómo ha sido realmente la secuencia y la vocación de este criminal. Porque tal vez pueda haber sido una tentativa de un delito contra la integridad sexual y que la víctima ha resistido, ¿verdad? Sí, y en este caso, aparentemente, faltan muchos estudios todavía, tiene una característica a partir del relato que hacen todos los amigos, los vecinos, los conocidos, que es un gran consumidor de drogas, fundamentalmente de pacos, esas drogas más pesadas. ¿Esto tiene que ver con el comportamiento? ¿Puede tener que ver? Indudablemente. ¿O potencia las características? Y más que potencia, determinadas drogas, el alcohol mismo, tienden a quitar o atenuar los frenos inhibitorios que uno puede tener antes. Lo que habría que ver si aquí ha existido una oportunidad para el criminal o específicamente estaba interesado en esta víctima. Por eso digo, desde el punto no jurídico, porque el fiscal obviamente ya tiene cerrada la primera etapa de esta investigación, sino desde el punto de vista criminológico, bueno, tendríamos que avanzar un poco más a ver que indudablemente el fiscal y los policías afectados van a ir suministrando más información en la medida que la indagación lo permita, ¿no? Doctor, gracias por venir.